Hallo alle y bienvenidos a un nuevo vídeo de Alemanear. Hoy vamos a ver el Perfekt. Bueno, el Perfekt es el tiempo verbal más usado para hablar del pasado en alemán, en especial en el lenguaje oral. Y es que bueno, en el lenguaje escrito se utiliza más el Präteritum. Por cierto, les dejo aquí también el enlace al vídeo donde hablo de este tiempo verbal. Bien, el Perfekt se trata de acciones del pasado que, bueno, normalmente tienen vigencia en el presente. Algo que ya ocurrió, pero que de algún modo nos afecta en este momento. Y bueno, pues su equivalente en español sería el pretérito perfecto. Es decir, yo he comido, tú has bailado, ella ha cantado, etc. Como ven, la construcción del Perfekt es muy sencilla. Fíjense en el cuadro rojo. Necesitamos un sujeto. Necesitaremos como verbo auxiliar el haben o el sein. Más adelante vamos a ver cuándo debemos usar uno y cuándo deberemos usar el otro. Eso sí, este verbo auxiliar siempre tendrá que ir conjugado. Y por último, también necesitaremos el Partizip zwei, que viene a ser algo así como el participio en español. Pues bueno, siguiendo con lo que está especificado en ese cuadro rojo, vamos a pasar ahora a los ejemplos. En el primer caso, vemos que el sujeto es ich y que su auxiliar es haben. Por eso, en este caso, aparece como habe, terminado en e, porque así debe conjugarse si el sujeto es ich habe. Y luego, pues al final, el Partizip zwei, ich habe gegessen. En el segundo ejemplo, no estamos usando el auxiliar haben, sino el auxiliar sein. Bueno, pues el sein conjugado en segunda persona del singular, en este caso du, pues quedaría como du bist gegangen. Y así, pues el resto de ejemplos. Sie, es, hat gesehen, wir sind angekommen, ihr habt gemalt, sie sind geblieben. Este cuadro pues lo he incluido simplemente como recordatorio de cómo se conjugan los verbos sein y haben. Sein, ser o estar, y haben, tener. Igualmente, si tienes alguna duda con respecto a esto, te invito a que visites mi vídeo del Präsens, donde pues lo explico con más detenimiento. Bueno, pues ¿cuándo debemos usar sein y haben? Sein lo vamos a usar con los verbos sein, passieren, bleiben, werden, gelingen, misslingen, geschehen. También vamos a usar sein con verbos de movimiento sin complemento acusativo, que no llevan complemento directo. Gehen, laufen, fahren, fallen, fliegen, kommen, reisen, stolpern, stürzen, etc. Y también vamos a usar sein con verbos que implican cambio de estado. Aufwachen, erwachen, einschlafen, gefrieren, tauen, sterben, zerfallen y tantos otros. Ahora, ¿cuándo vamos a usar haben? Pues con todos los demás. Atención, fíjense en el cuadro rojo. Algunos verbos, dependiendo de la oración, pueden ser transitivos, en cuyo caso llevarían haben, e intransitivos, en cuyo caso llevarían sein. Vamos a ver ahora cómo construimos el Partizip zwei. Vale, con los verbos regulares es muy sencillo, porque como siempre con los verbos regulares pues hay una norma. En este caso sería añadir la partícula ge antes de la raíz del verbo y terminar esa raíz del verbo con una t, como tienen en ese primer cuadro rojo de la parte superior. Y he puesto como ejemplos lernen, que pasa a ser gelernt. Fíjense, lernen, la raíz llega hasta la primera n, entonces he añadido un ge delante y también he puesto una t al final. Lernen, gelernt. Sagen, gesagt. Kaufen, gekauft.
Y he puesto también luego 3 frases de ejemplo usando esos verbos. Ich habe Deutsch gelernt. Das haben wir schon gesagt. Hast du Brot gekauft? Pero claro, fíjense que también aquí les indico algo que ya hemos visto en el vídeo del presens, que si la raíz del verbo termina en T o en D, tenemos que añadir una E. Y pongo como ejemplo el verbo warten. Warten, si seguimos la norma anterior, debería quedar como lo primero, lo que está tachado. Gewart. Es que es imposible de pronunciar, ¿no? Esa doble T. Porque fíjense, he añadido la partícula ge justo antes de la raíz del verbo warten, en este caso wart, hasta la T, y he añadido otra T más. Pero pues no queda bien. Por tanto, tenemos que añadir esa E que vemos justo después, que está entre las dos T's. Gewartet. Claro, como siempre, pues también hay excepciones, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, una de las excepciones son los verbos que acaban en ieren. En este caso, no añadimos el ge, sino que simplemente añadimos una T al final. Pongo como ejemplo, studieren. No sería gestudiert, sino studiert, sin el ge. Y también he puesto la frase de ejemplo, weißt du, ob alles studiert hat? Ahora vamos a la siguiente excepción, los verbos con prefijo separable. En este caso, sigue un poco lo que ya hemos visto, solo que el prefijo va antes del ge. No iría ge, prefijo, raíz y T, sino que quedaría, pues como ven en el cuadro, prefijo, luego el ge, luego la raíz del verbo y por último la T, y he puesto ya entre paréntesis directamente esa E en el caso de que sea necesaria. Y pues tenemos justo debajo, como ejemplo, einkaufen. No sería geeinkauft, sino eingekauft. El prefijo que es ein pasa al principio, el ge queda en medio del prefijo y de la raíz, y por último pues añadimos la T. Y también ponemos como ejemplo, wir haben gestern eingekauft. En el caso de los verbos irregulares, como siempre digo en todos mis vídeos, no hay una norma general que podamos usar tal y como los verbos regulares. En cualquier caso, cierto es que en el Partizip 2 hay, digamos, ciertos patrones que se repiten, aunque, recalco, no es siempre así. Por lo general, los verbos fuertes presentan el patrón de ge más raíz más la terminación en. Por eso he puesto como ejemplo lesen, que pasa a ser gelesen. Wir haben das neue Buch in der Schule gelesen. En el caso de los verbos mixtos, vemos que va la partícula ge, luego la raíz y por último la T, que es pues la misma construcción que la de los verbos regulares, pero que se aplica también en algunos verbos irregulares. Como ejemplo, haben. Haben, su construcción en Partizip 2 sería gehabt. Vemos que utilizamos la partícula ge, luego HAB, que es la raíz del verbo, haben, si le quitamos la EN, que es la marca de infinitivo, nos quedamos con hab hasta la B, y luego añadimos la T al final. Y ponemos como ejemplo, hat einen Hund gehabt. Por último, como siempre, les dejo algunos ejercicios para que puedan practicar todo lo que hemos aprendido en este vídeo y que por supuesto terminen de dominar del todo el perfect, este tiempo verbal del pretérito perfecto. He puesto un total de, digamos, 4 ejercicios. El primero de todos, el que encuentran a la izquierda con un total de 10 preguntas, en ese lo único que tienen que hacer es decidir si utilizar el auxiliar haben o el sein y por supuesto conjugarlo según su sujeto. A la derecha ven un total de 15 preguntas o 15 frases en las que tienen que decidir, por un lado, qué auxiliar lleva, si es haben o si es sein, y también
hacer que los verbos que están entre paréntesis, por ejemplo, studieren, telefonieren, spielen, etc., pues hacer el Partizip 2 de estos verbos. Esto es lo mismo que tendrán que hacer con estos otros ejercicios. Son 20 los de la derecha y otros 20 los de la izquierda. Fíjense que tiene el truquito de cómo va a ir colocado según si es una frase afirmativa o negativa o si es una pregunta. Pues bien, a mí ya no me queda nada más que darles las gracias por haber visto este vídeo. Por supuesto, les invito a que le den a me gusta, a que pues, comenten qué les ha parecido, qué dudas les surge, que lo compartan, etcétera, etcétera. Y por supuesto, lo más importante es que te suscribas, ¿vale? Suscríbete porque será la única forma de que este canal crezca, crezca y crezca y que esta ola de alemanear pues se haga cada vez más y más grande. De verdad, muchísimas gracias, vielen Dank, Dankeschön, bueno, y hasta el próximo vídeo. Chao, tschüss.